Nosotros somos el equipo Paw Patrol. En nuestra sociedad existen personas que por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo social se encuentran en una situación de desventaja a la hora de hacer efectivos sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas. A este tipo de grupos se les considera como grupos vulnerables. Bueno, yo les hablaré sobre la vulnerabilidad, este concepto dado por el DIF y la Ley General de Desarrollo Social en México. En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, nos menciona que la vulnerabilidad es este fenómeno que causa desajuste social y que ha crecido, también se ha arraigado en la cultura de nuestras sociedades. Pero acompáñenme a decir qué dice esto en la Ley de Desarrollo Social General en México. ¿Todo eso dice la ley? No lo sé, pero bueno, en la Ley General de Desarrollo Social de México, en el artículo 8, menciona que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones. Se considera niño o niña a toda persona con menos de 12 años de edad y se considera adolescente a toda persona con más de 12 años de edad y menos de 18 años. Los niños son considerados un grupo vulnerable gracias a diversos factores como la dependencia de adultos por protección y cuidado y la falta de toma de decisiones propias. Se enfrentan a abuso, violencia, negligencia, falta de acceso a la educación y poca o nula atención médica. ¿Y en qué les afecta? Les afecta en su salud física, mental y desarrollo social. El maltrato infantil no se justifica. En 2020, alrededor de 27.526 personas de entre 1 y 17 años de edad fueron atendidas en hospitales de México debido a que fueron víctimas de violencia familiar o no familiar. En México residen poco más de 32.8 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales, de acuerdo con datos de la UNICEF, el 63% de ellos fueron víctimas o son víctimas de maltrato infantil. Podemos definir el maltrato infantil como el abuso o la desatención hacia los niños, niñas y adolescentes que pueden causar daños a la salud, integridad, desarrollo o incluso pueden poner en peligro su vida. ¿Sabías que? En el año de 1924, en México se señaló el día 30 de abril como Día del Niño. Esto con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. La ONU declaró el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, Fecha en la que también se aprobó la Declaración de los Niños y la Convención sobre los Derechos de los Niños. El objetivo del Día Universal del Niño es darle a conocer a la ciudadanía que son el grupo más vulnerable. Y por tanto, quien más sufre la crisis y los problemas del mundo. De igual manera es un día para dar a conocer los derechos de infancia. Además, concientizar a las personas de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. En términos absolutos, 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Esto representa casi un tercio de la población total que se encuentra en la misma condición. Esta cifra se muestra en 55.7 millones de personas. Al analizar las condiciones de pobreza por sus características particulares, se encuentra que los niños y niñas de entre 0 a 5 años de edad, al igual que los niños y adolescentes pertenecientes a un grupo étnico, son aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Más del 50% de los niños y niñas de entre 0 a 11 años de edad se encuentran en condición de pobreza en el país, al igual que el 50% de los adolescentes. Además de esto, 9 de cada 10 niños y adolescentes que hablan una lengua indígena se encuentran en condiciones de pobreza. Cerca de 303 millones de niños y jóvenes de entre 5 a 17 años asisten a la escuela en todo el mundo. En México, 4 millones no asisten y 600,000 están en riesgo de abandonarla. La falta de acceso a la educación impactará durante toda su vida, ya que los limitará profesionalmente, impedirá que puedan ejercer sus demás derechos y además impedirá que puedan desarrollarse plenamente. En México, según el Coneval, la cifra más alarmante de población sin acceso a los servicios médicos se encuentra el grupo de la primera infancia, donde el 46% de los bebés y los niños de 0 a 5 años de edad se encuentran fuera de la cobertura de servicios médicos. Entre 2016 y 2022, la cifra de población infantil sin acceso a los servicios médicos se triplicó de 5 a 15 millones.
Durante la pandemia de COVID-19, muchos niños, niñas y adolescentes se vieron afectados. Algunas de estas afectaciones fueron la falta de acceso a servicios de salud mental, la deserción escolar y la violencia doméstica. Según datos de la UNICEF, la mitad de los niños en México viven en pobreza y 1 de cada 3 niños menores de 18 años sufren de violencia. En el mundo, aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de 5 años, cerca de 176 millones, vive en un hogar donde su madre es víctima de violencia basada en género, según la UNICEF en 2020. Datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021 entre los adolescentes de 15 a 19 años, 31.6% declaró haber sufrido de violencia durante la niñez, 21.4% violencia física, 11.6% violencia emocional y 10.2% violencia sexual. Respecto al abuso sexual durante la infancia, a 7.7% le tocaron sus partes íntimas o le obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento. A 3.6% intentaron forzarla a tener relaciones sexuales, 3.4% fue obligada a mostrar sus partes íntimas o a mirar las partes íntimas de otra persona y a 2.8% la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza. Las estadísticas de mortalidad del INEGI indican que en 2022 se registraron 6.188 muertes violentas de personas menores de edad antes de los 18 años, de las cuales 68.7% son hombres y 31.3% mujeres. En el caso de los hombres, el 42.9% en la vía pública y el 21.6% de estas defunciones ocurrieron en una vivienda particular, mientras que en el caso de las mujeres, el 31.2% ocurrieron en la vivienda particular y el 33.1% en la vía pública. En México se estima que del total de niñas, niños y adolescentes que son atendidos por maltrato, 42% corresponden a la modalidad de negligencia. En México, cerca del 34% de las víctimas de trata de personas son niñas, niños y adolescentes. Con esto, México se coloca como el tercer país a escala global con más delitos de trata, con fines de esclavitud y explotación sexual. Los niños, niñas y adolescentes son muy vulnerables a estas prácticas, en las que son explotados sexualmente, esclavizados, prostituidos y utilizados para la práctica de extracción de órganos. A lo largo del primer semestre del 2023 se contabilizaron 488 víctimas, de las cuales la mitad eran menores de edad. Millones de niños, niñas y adolescentes en México mueren cada año por desnutrición o enfermedades. Muchos otros mueren a causa de desastres naturales, de guerras, VIH-Sida o cualquier otro tipo de abusos, violencias o explotación. Además de esto, muchos niños, especialmente niñas, no tienen acceso a educación de calidad. 3 millones de niños y niñas y adolescentes lamentablemente no asisten a la escuela en todo el mundo. Más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país no asisten a la escuela y 600,000 de ellos están en riesgo de abandonarla. También podemos mencionar que 6 de cada 10 niños y niñas de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación. Y 6 de cada 10 niños, niñas y jóvenes adolescentes han experimentado algún método violento de disciplina. La adolescencia es una edad de vulnerabilidad y de mayor exposición ante el crimen y múltiples formas de violencia, como la explotación sexual, la trata y el matrimonio temprano. La incomprensión de muchos adultos sobre los cambios naturales de esta etapa de crecimiento ha desencadenado una problemática social con una frecuente estigmatización y una vinculación de los adolescentes con la delincuencia y la rebeldía. En México, la población adolescente, aunque no es el principal grupo de la población afectada por esta epidemia, VIH y SIDA, requiere atención especial ante las situaciones de vulnerabilidad y la exposición a factores de riesgo, como pueden ser la exposición temprana a relaciones sexuales sin protección, la deficiencia a educación sexual integral, el uso del alcohol y otras drogas o barreras al acceso a servicios de salud por su edad, entre otros. Además, este riesgo se acentúa en los adolescentes que viven en condiciones de marginalización social y económica y que cuentan con menor acceso a la información como a servicios de salud y apoyo.
los y las adolescentes actúan por curiosidad, imitación, sentimiento de invulnerabilidad, rebeldía o afán de independencia. Sin embargo, evitan el peligro de incitarse al consumo y escalar a la adicción. Ah, sí, acércate. Te vamos a platicar sobre nuestra propuesta, que sería la implementación de políticas y programas específicos para la inclusión y protección a estos grupos vulnerables desde las leyes y políticas públicas. Esto desde la escuela a una baja edad, para que los niños y niñas adolescentes no sufran violencia, negligencia, abuso y falta de acceso a recursos primarios como tal. Esto con el fin de ayudar a los padres y tutores de estos niños y adolescentes. Todos merecemos ser protegidos y cuidados.